Estamos hablando de cómo se fuerza a los estados a que vendan su industria a las compañías privadas, porque si no, no van a ser calificables para que les den pues, los préstamos, el Fondo Monetario el Banco Mundial y el FMI. Estamos hablando de cosas que son muy graves y que afectan a las naciones, pero también a las personas, porque de algún modo estamos en manos de las grandes corporaciones, que son ahora mismo las que tienen el poder. Sí, es su lógica, es su hábitat y es los que generan, digamos, un tipo de poder que además otra consecuencia, yo creo, muy importante, es un tipo de poder que está por encima de los mecanismos de poder que hasta ahora nos habíamos dotado, como por ejemplo el Estado-Nación. O sea, los estados, los gobiernos, digamos, de las naciones, estos hoy en día no pintan un pimiento. Quiero decirte, el poder está circulando por unos flujos, digamos, muy por encima, metaestatales e incluso pues metapolíticos. Eso provoca en el ciudadano, porque claro, una de las funciones, digamos, de la globalización, tal y como hoy está operando, veremos qué pasará más adelante, ¿no?, es la eliminación de cualquier traba y de cualquier particularidad. O sea, cualquier traba es la eliminación de cualquier cultura, digamos, autóctona. Es decir, imagínate, por ejemplo, que tú tienes una cultura que no come hamburguesas. Entonces, inmediatamente eso es un problema para la libre circulación, que es el objetivo este de la globalización, de canalizar, inundar el mundo de hamburguesas, ¿no? Y luego, pues, ahí también, digamos, una particularidad, eso es una trama, una particularidad, pues son los sistemas de control, digamos, de los estados. ¿No? El Estado, hoy en día, los políticos, y eso provoca en el ciudadano una desafección política extraordinaria también, ¿no? Claro, es que se está hablando de que pueda ser, no sé, el motivo de la crisis o una de las razones de peso de la crisis actual, la globalización, ¿o no? No, yo creo que no es, la globalización no es el motivo de la crisis, yo creo que no. La crisis es una consecuencia de un nuevo proceso que se abrió en este momento que estamos diciendo que aparece esta nueva globalización, que inició cambiando las reglas. Y ese cambio de reglas es lo que ha producido la crisis. Es decir, que no es que directamente la globalización haya provocado la crisis, sino es una consecuencia. Se han cambiado las reglas y al cambiarse las reglas de juego, evidentemente, bueno, pues esto provoca la situación que hemos visto de la crisis financiera de los últimos años. Claro, de alguna manera afecta, ¿no?, a los estados y a los gobiernos. Claro, afecta a los estados y a los gobiernos, efectivamente. Afecta a la política, sobre todo. La política ha dejado de ser lo que hasta hace unas décadas era, y se ha convertido en una mera gestión de bienes y de personas. Y eso es lo que hace que efectivamente tengamos esa sensación, como tú decías antes, de que los estados no pintan nada, de que el poder está en otros sitios. Efectivamente, el Estado no es que no pinte nada, el Estado es el ejecutor de la globalización. La globalización necesita del Estado para ejecutar sus objetivos, efectivamente. ¿Quién gobierna esta globalización? Es decir, ¿cuál es la ideología de esta globalización? La ideología es el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político. Este neoliberalismo económico que ha propugnado en estas últimas décadas ha procurado una desregulación, como decía antes, es decir, una ausencia de controles. Es decir, el mercado no tiene que estar controlado, supuestamente en aras del libre mercado, pero es falso. Es decir, lo que se consigue no es el libre mercado, lo que se consigue es precisamente la consecución de monopolios globales. Estabais diciendo que el poder está en las grandes empresas transnacionales, en las grandes corporaciones transnacionales, efectivamente, pero eso no es una situación de libre mercado real. Eso es una situación de monopolios globales. Hoy día a lo que estamos asistiendo es a la mayor concentración de poder económico en pocas manos, como nunca ha existido a lo largo de la historia, a través de las grandes corporaciones o empresas transnacionales. Eso lo ha permitido la globalización neoliberal, porque lo que ha permitido la globalización neoliberal es que se desregule todo. El libre mercado necesita buenos controles. Para que realmente existiese el libre mercado necesitaríamos buenos controles, buenos instrumentos, tanto internacionales como nacionales, de control, que garanticen la libre competencia, la competencia leal. Eso es lo que ha desaparecido con la globalización. Esas son las reglas de juego que se han quitado. Se han quitado los controles. Al quitarse los controles, ¿qué ha permitido? Ha permitido que grandes empresas transnacionales, grandes corporaciones, tengan los monopolios globales. Monopolios en el ámbito del petróleo, en el ámbito del armamento, en el ámbito de los alimentos, y eso hace que la fisonomía del Estado se cambie también. El Estado
empieza a transferir lo público a lo privado. En las últimas décadas hemos asistido a amplios procesos de privatizaciones y el Estado se convierte ya no en un Estado privatizado, como a veces se dice, sino en un Estado corporativo, un Estado que está vinculado a las grandes corporaciones globales transnacionales. De ahí lo que tú decías, que efectivamente el poder está ahí. Entonces, la política se convierte en una mera gestión de bienes y de personas y se rompe con toda esa dimensión utópica, con esa dimensión de bien común, de interés general, de procurar conseguir valores para todos los individuos, bienestar para todos los individuos. De ahí la crisis del Estado social. Ya el Estado no se ocupa del bienestar de las personas, se ocupa de la seguridad física de las personas única y exclusivamente, y toda la estructura económica está generada en base a grandes corporaciones vinculadas también al Estado. Parece que está todo globalizado, Mónica. Está todo globalizado. Yo creo que también hay efectos positivos, ¿no? Porque estamos viendo, yo creo que tenemos que sopesar los dos. Los efectos positivos también nos llegan a nosotros. Podemos comprar mucho más barato. Unos zapatos que están hechos en China no cuestan lo mismo que si están hechos en Alicante. Esta es la realidad. Nos llegan los productos nuevos mucho antes que nos llegaban antes. Esta es otra realidad. O sea que pues, cosas positivas también existen y nos llegan a todos. Podemos conectarnos y saber lo que está pasando en cualquier sitio del mundo, podemos conectarnos y estar no solo teniendo informaciones, sino comunicarnos ideas que están en un sitio y las podemos aprovechar aquí y las podemos llevar a cabo. Cosas positivas tiene, pero claro, este es el problema cuando no hay ninguna regularización, cuando el libre mercado realmente no es tan libre, como decías, cuando ese trasvase de riqueza y de medios tendría que darse a todos los países involucrados, y esto no es real. Estamos hablando también que el 80% de la población está en los países menos desarrollados y, sin embargo, solamente el 15% del gasto en educación se da ahí y el 7% en salud, por ejemplo. Entonces, realmente lo que hay es un desequilibrio tremendo y hay un problema también muy grave que es el medioambiental. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a países, establecen sus corporaciones y sus fábricas en empresas donde la regulación es mucho más laxa y pueden hacer lo que quieran. Claro, ¿está variando también la forma de entender al ser humano, Jorge? Está variando fundamentalmente la forma de entender y la forma de construir al ser humano, que eso es lo preocupante. Como bien decía María José, los valores humanistas se han perdido para convertir al ser humano en un consumidor que ni siquiera puede hacer política de su condición de consumidor. Porque si, por ejemplo, existieran gremios potentes de consumidores que funcionaran operativamente, podrían mandar a tomar viento a estas grandes corporaciones, a las compañías telefónicas que nos han jodido a todos monedas en las cabinas telefónicas de antiguo. Un gremio, digamos, de consumidores coordinado podría ser enormemente fuerte. Que decía María José con relación al mercado. Lo primero que necesita un mercado, antes que bienes o servicios para prestar en el mercado, es un alguacil, es decir, una regulación de mercado. Ahora no hay regulación, no hay ningún tipo de regulación, ese es el secreto, digamos, de la globalización. Las ventajas que comenta Mónica, es curioso porque Mónica, que no es en absoluto un elemento consumidor, digamos, en su aspecto, lo primero que ha comentado ha sido comprar, es decir, la ventaja de comprar. Es verdad que hay otras ventajas, que debería haber otras ventajas, como obtener los flujos, digamos, de información con una enorme habilidad. Pero eso nos mete en otro segundo estado, que es el estado de atontamiento por necesidad absoluta de sobreinformación y de la novedad. Es decir, un poco cuando hablamos del tema de la actualidad, es decir, perdernos el presente por estar enganchados a una actualidad concreta que lo único que hace ese cuerpo globalizado es que sea extraordinariamente temeroso, que sea un miedoso. Porque se ha dado cuenta que si se rompe la uña del dedo gordo, le duele. Cuando antes, como no tenía, digamos, esa interconexión neurológica con el dedo gordo, pues no había problema, ¿no? O sea, realmente los mayores flujos de información tampoco veo que sea una ventaja si no se utilizan en pos, digamos, de una constitución del ser humano, o sea, de recuperar pues todos los valores por los que han perdido la vida nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y estas historias, ¿no? Pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Seguiremos globalizados. Seguiremos, no nos queda otra. Eso es lo que hay.